Tenemos el placer de contar hoy en este espacio con el destacado hispanista holandés, el profesor emérito Huub Hermans, a quien queremos rendir homenaje por su dedicación y carrera en los estudios hispánicos. El doctor Hermans se licenció en literatura española y latinoamericana y se doctoró con una tesis sobre el teatro político de Rafael Alberti por la Universidad de Groninga. Se convirtió en catedrático de Cultura y Literatura Románicas de esta misma universidad y fue decano de su Facultad de Artes. Fue asimismo director del Centro de Estudios Mexicanos, director de la maestría Erasmus Mundus Euroculture y director de 5 programas de Erasmus Mundus de cooperación entre la Unión Europea y Latinoamérica. Es además presidente de la Fundación Hermanamiento Groninga-San Carlos, que desde 1981 mantiene la amistad y la relación entre la ciudad holandesa de Groninga y la ciudad nicaragüense de San Carlos. Especializado en los campos de literatura española, cultura mexicana y chicana, cine y teatro contemporáneo, ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacamos Miradas sobre el pasado y el presente en el cine español, 1990-2005, Cine y literatura, México en movimiento, Literatura chicana, la influencia de la cultura mexicana en la literatura neerlandesa, Fronteras movedizas en Fernando del Paso, La poética de Francisco Pino, rara avis en la poesía española, o escritores y artistas holandeses, testigos de excepción de la Guerra Civil Española. Sin duda, una intensa carrera profesional en constante relación con las culturas hispánicas, tal vez en especial incluso con México. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué te atrajo hacia los estudios hispánicos? Pues yo creo que todo empezó en el colegio. Simplemente leyendo mis libros favoritos, que en aquel entonces eran sobre todo libros de indios, tebeos sobre indios, luego pasando a libros más bien serios de Karl May y después Bruno Traven sobre los indígenas en sobre todo México. Un segundo tema predilecto era la literatura más bien sobre culturas precolombinas y una tercera preferencia tenía yo por lo que pasó durante la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes, bueno, ha sido muy importante para nuestra historia nacional, ¿no? La Guerra de los 80 años, pero de todos modos en estas 3 lecturas favoritas, pues los españoles jugaban un papel muy importante. Y lo que me llamó la atención, lo que casi me traumatizó, es algo que no llegué a entender a esa edad. Es que en la escuela nosotros teníamos una idea sobre lo que era el papel de Felipe II. Sí. Yo, como niño católico, de familia numerosa, pues a mí me interesaba el catolicismo, era importante para mí, y no entendí cómo de un momento a otro el patriotismo holandés se pasó de una admiración por este rey español a la admiración por alguien que venía de fuera, el príncipe de Orange, el libertador de Holanda, se podría decir, pero que en mis ojos era un renegado, un protestante. Y esto me ha marcado, pienso yo. Y luego, como en el colegio no se podía estudiar español, yo quería saber algo más de esta lengua y de su cultura y de su historia, y por eso decidí ir a estudiar español en Groningen. O sea que muy temprana el interés, ¿no? Surgió muy temprano. Sí. Dentro de tus estudios en Groninga también has estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, aquí. Cursaste en el año académico, si no me equivoco, en 1970-71, tus estudios aquí en la universidad. ¿Qué recuerdo tienes de esa experiencia de aquella España franquista? Pues yo llevo muchos recuerdos. Pues después de este primer año de español en Groningen, me fui a España por primera vez de vacaciones y luego me enamoré del país, de su cultura, de sus gentes,
Bueno, era un flechazo, bueno, hay que decirlo. Y después decidí no volver a Groningen y quedarme en Madrid. Luego, pues ahí me matriculé en la universidad, en la Complutense, lo que en aquel entonces no era tan difícil. Bueno, solo como alumno visitante, pero podía asistir a clases y todo. Y durante este primer año yo vivía en la calle de San Bernardino, compartía una habitación en una pensión malísima con dos españoles, pero bueno, estaba allí muy a gusto porque podía practicar el español con ellos y con estudiantes de la universidad y tal. Y solía hacer un paseo por las calles, por la Plaza de España, y ahí me llamó la atención que estaban construyendo algo. Es que me gustaba pasear por esa zona y precisamente había un solar que llamó mi atención en la montaña del Príncipe Pío. Y ahí yo tenía poco a poco la sensación de estar formando parte de la historia, porque me contaron, hablando con la gente de por ahí, la historia de este lugar, ¿no? Pues con las reminiscencias del 3 de mayo de 1808, como el pueblo madrileño se defendió contra las tropas invasoras de Napoleón, y luego, mucho más tarde, en el cuartel de la montaña que habían construido ahí, en ese lugar, pues ahí como los madrileños se defendieron durante la Guerra Civil Española contra las tropas rebeldes de Franco, que desde ahí, desde ese cuartel, intentaron tomar Madrid, sin éxito, desde luego. Y luego, tercero, el templo ese de Devot, que el Estado de Egipto había regalado al Estado español debido a las labores del gobierno español en la defensa de la cultura egipcia, y como compensar regalaron ese templo a Madrid y lo estuvieron construyendo en aquel entonces. Y eso me llamó la atención. Eso. Y luego una segunda experiencia en el mismo tiempo es que en la Gran Vía de pronto vi un coche con dos hombrecitos. Y luego vi muchas banderas, bueno, reconocí por supuesto la bandera española, pero luego otra que no reconocí. Pero en ese coche, pues dos hombrecitos de pie, y luego el público alzando el brazo, el saludo fascista. Sí. Y luego no me gustó nada, por supuesto. ¿Y quiénes eran los hombrecitos? Pues uno de ellos Franco, que llegué a reconocer, por supuesto, y el otro el Negus. El Negus, el emperador de Abisinia, Haile Selassie. Bueno, dos hombrecitos de la misma edad, pero ya hombres frágiles. Y era para mí algo simbólico, porque no solo mirando esos hombrecitos, pues también, aprendiendo un poco de cómo era la situación en ambos países, pues los dos se iban a morir en el 75, pero ya se notaba que algo iba a cambiar en los dos países. Y bueno, yo creo que son los recuerdos que más vivos tengo de esa época. Además de algunos profesores de la universidad que también me han influenciado mucho. Imagino que una época en que España y Holanda eran muy distintas, ¿no? Tal vez mucho más que ahora. Sí, porque en Holanda, por ejemplo, la policía en aquel entonces ya tenía melenas, mientras que en España los grises, pues, con las manifestaciones pues eran terribles, dando palizas por todas partes. Cierto. Era una diferencia enorme. En Holanda pues la libertad total y en España lo que faltaba.
esa intuición tuya de niño, que después te enamoraste de España y de Madrid, parece también, como cuentas, fue tal vez lo que te llevó a que te doctoraras en el teatro político de Rafael Alberti. ¿Qué has aprendido con este autor sobre la civilización hispánica o sobre España? Bueno, sobre todo empezar a amar la poesía. Y luego yo creo que él ha sido uno de los pocos que ha sabido combinar felizmente lo que había aprendido de la vanguardia con el compromiso político, ¿no? Sus libros vanguardistas como Sobre los Ángeles de los años 20, pero luego en los años 30, con la República, ya empezó a publicar cosas más bien comprometidas. Bueno, mi campo preferido era el teatro y luego pensé, pues, esto es lo que voy a estudiar. El teatro político de los años 30 de Alberti pues no ha sido muy interesante, en el sentido de que era un teatro de urgencias, ¿no? Tenía algo que decir a través del teatro, por supuesto. Pero luego, bastante más tarde, no sé si leyendo Brecht y Piscator, pero de todos modos él escribió una obra que a mí me encanta y que es, creo, una de las obras cumbres del teatro de Alberti, en que ha sabido hacer una combinación del compromiso ese de urgencias con las vanguardias, en el sentido de que él hizo un teatro que era subversivo, carnavalesco y al mismo tiempo muy vanguardista. En esta obra, no sé si la conoces, si la has visto, pero de todos modos, en esta obra... ¿Cuál es el título? Se me olvidó decirlo. Noche de Guerra en el Museo del Prado, que publicó, que publicó en 1956 y que luego se iba a estrenar en 1978. Yo, bueno, estuve en el estreno y pues esta obra me ha gustado mucho. Trata de la guerra civil, por supuesto, pero en el primer año de la guerra civil vemos como los milicianos están bajando los cuadros del museo a los sótanos para protegerlos de los bombardeos, por supuesto. Y entonces vemos que los personajes de algunos de estos cuadros, de Tiziano, de Greco, de Velázquez, de Goya, empiezan a hablar y empiezan a actuar y empiezan a comentar lo que está pasando. Y esto es muy curioso, es una idea muy feliz, porque así se podía hacer comparaciones entre los tiempos del autoritarismo de los reyes y luego también los sucesos de 1808, comparándolos con los sucesos de 1936. Y esto pues a mí me llamó la atención, pero era muy bonito porque es un ejemplo de un teatro político comprometido que tiene un mensaje, pero es un mensaje abierto y sin embargo producido haciendo uso de técnicas vanguardistas. Hablando precisamente de la guerra civil, uno de los proyectos que dirigiste fue una investigación sobre el impacto de la guerra civil española en Holanda. ¿Cuál fue ese impacto? ¿Cambió de alguna forma la imagen de España en Holanda? No, yo creo que no. La guerra civil española es una guerra muy simbólica desde el punto de vista político, pero es una guerra que para la mayoría de los holandeses no forma una cosa muy importante, ¿no? Es una especie de prólogo de la Segunda Guerra Mundial y para todos ellos ha sido mucho más importante. Yo creo que sobre todo para la izquierda es la pérdida de la imaginación y esto se nota también en una antología que hice sobre la guerra civil española con fragmentos de autores holandeses que habían estado en la guerra civil o que luego habían sufrido la influencia de esa guerra civil. Pero hay que reconocer que el libro en sí no ha tenido impacto.
Aparte de tu interés por España, ¿no? Tal vez porque ya lo tenías de pequeñito con tus lecturas, creo que eres un gran conocedor, parece que eres un gran conocedor de México, has sido director del Centro de Estudios Mexicanos, has publicado sobre literatura chicana, sobre cine y literatura en México, e incluso has recibido la Orden Mexicana del Águila Azteca. ¿Cuál dirías tú que es el papel actual de este país, el que tiene mayor cantidad de hablantes de español? ¿Cuál crees que es su papel actual en la lengua y las culturas hispánicas, o cuál debería ser? Pues México es un país muy grande, efectivamente, ¿no? Con muchísimos habitantes, 130 millones en México, 35 millones en Estados Unidos, pues podría tener mucha influencia. Sin embargo, yo creo que no es el caso. En Europa, por ejemplo, hay poca influencia. Nosotros en Europa pues sabemos de México algo que tiene que ver con las culturas precolombinas, sabemos algo de la Revolución Mexicana y del moralismo, pero luego nada más. El impacto en Estados Unidos es bastante más grande, pero la influencia del español, pues podían hacer algo más, es lo que pienso. Sin embargo, hay que reconocer también que, por ejemplo, la UNAM, la gran universidad, ¿no? Sí. Con más de 1 millón de estudiantes. Es un monstruo. Es un monstruo, sí, pero un monstruo sagrado, sí, diría, sí. Porque luego tiene en Estados Unidos 6 sedes de la UNAM. Y en estas sedes hace una cosa parecida a lo que hace el Instituto Cervantes en Europa y en Brasil. En estas sedes imparten cursos de español, también informan sobre cultura no solo mexicana, sino también cultura española, culturas hispánicas, una cooperación más estrecha entre Instituto Cervantes, con toda la experiencia que tenéis. Bueno, qué bien, qué muchas colaboraciones con ellos, es un socio imprescindible y muy apreciado por nosotros. Sí, pues sí. Mejor, me alegro. Incluso tenemos aquí en la sede del Instituto Cervantes, tienen también ellos aquí ubicado su oficina en Madrid. Qué bien, esto es cosa que no sabía. No se puede hablar de español sin México. Muy bien, es lo que estoy de acuerdo, sí. Sí, y de hecho, dentro de toda esta cultura de México, has trabajado mucho, has publicado un libro sobre literatura chicana. Quería hacerte ahí 2 preguntas. Uno, si crees que hay algo que caracteriza la literatura chicana en sí, y también si los chicanos siguen escribiendo en español o se están pasando al inglés. Es un tema difícil porque la literatura chicana me ha atraído desde un principio. Pues esta literatura ya empezó a finales del siglo XIX, pero luego en los años 30 y sobre todo los años 60, una segunda y tercera ola de libros. En un principio, muchos autores publicaban en español y eso para mí era importante, ¿no? Como hispanista, pues es lo que atraía mi atención. Y luego, sobre todo, el bilingüismo, el code switching en este tipo de novelas era interesante, no solo para lingüistas, sino también para literatos. Pero luego, con los años y sobre todo con esta segunda ola o tercera ola de los años 80, 90, con nuevos escritores, vemos que pasan cada vez más del uso del español al uso del inglés. Y esto es lo que siempre me ha preocupado, porque por una parte se comprende, pero por otra parte pienso pues así se rompen las raíces y el contacto con la lengua. Sí. Hablando con algunos escritores, pues me explican siempre que para ellos es difícil vivir entre 2 culturas. En México apenas publican sus libros en español. Luego pues trabajan siempre con editoriales muy minoritarias, por lo que prefieren publicar en inglés con editoriales ya más importantes. Quieren pasar también del margen al mainstream.
Esto tiene que ver también con una sensibilidad que en español siempre tienen que defender su identidad. En inglés también, pero entonces ya son escritores norteamericanos. Mientras que en tanto que publicando como escritor chicano, siempre tienen que hablar de este hecho, mientras que quieren ser escritores, es su profesión. Encasillados, ¿no? Tal vez. Sí, sí. ¿Y por qué no escriben para el público mundial de español? Es decir, entiendo que como chicano no tienes que escribir solo para los chicanos en Estados Unidos, sino para el mundo que habla español. Bueno, es lo que diría yo, y es lo que ocurre, pero muchas veces a través del inglés y con traducciones al español. Entiendo que tienen más salida, Sí, ¿no? Más facilidad sí, para que les publiquen. sí, porque uno quiere ser reconocido en el país en donde vive. Por supuesto, pero es muy interesante, ¿verdad? La identidad no solo de los chicanos, sino los hispanos que viven en Estados Unidos, que ya son 22 millones, muchísimos. 35. 35 millones, y que muchas veces abandonan el español, pero Sí. siguen sintiéndose con Sí, una eso. identidad hispana, ¿verdad? Es interesante. Sí. Lo que ahí ocurre. Bueno, pues yo quería comentarte también por una de tus áreas de especialización, que es el cine. Como comentábamos antes, no solo has estudiado el cine español, también has estudiado el cine mexicano y publicaste 2 libros, Miradas sobre el pasado y el presente en el cine español, 1990-2005, así como Cine y Literatura, México en Movimiento, que además recibió el premio de la Asociación Española de Historiadores de Cine Español al mejor libro de compilación sobre cine español. Felicidades. En tu opinión, ¿qué importancia tiene el cine en la percepción de las culturas hispánicas? El cine en las culturas hispánicas es súper importante. En todos los países de habla hispana, pues el cine juega un papel primordial. En España, por ejemplo, pero también en países como México y Venezuela. No solo la telenovela, sino estamos hablando del cine. Pues hablando solo de México, de momento, México es un país que es importante en el campo del cine. Poniendo los datos, el país, México, produce anualmente 200 películas, como España, Sí. la misma cantidad casi. Y luego también en México se va mucho al cine. En la escala mundial, México ocupa el 4º lugar en cuanto a entradas vendidas. Así que es muchísimo. O sea, que es una gran industria el cine. Es una gran ellos, industria, sí. sí. Es una gran industria con una larga trayectoria, una gran tradición, que ya empezó desde el principio, desde los comienzos del cine, y que ya tenía su época de oro en los años 30, precisamente de 1935 a 1959, época de oro por la gran producción durante la guerra civil, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la comedia ranchera, ¿no? con actores muy famosos. Sí, las rancheras se hicieron famosas en todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, menos en Holanda, pero bueno. Pero Jorge Negrete, por ejemplo, ¿no? Pedro Infante, que son muy grandes conocidos héroes, en España, muy sí, conocidos. Pero luego el cine mexicano vive de momento, yo creo que una segunda época de oro, y el libro ese trata precisamente de eso, que empezó en el 2000 con grandes productores también de cine, como Guillermo del Toro, Raigadas, Cuarón, Iñárritu, ¿no? Son grandes nombres sí. que han producido películas con mucho éxito, Sí. no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Sin embargo, esta evolución, a pesar de todo, tiene sus ventajas, sus desventajas. Primero, porque las películas que producen en México no se exportan o muy poco a Estados Unidos.
anualmente tiene como 5 o 6 estrenos en Estados Unidos, lo que les duele. Luego el segundo punto es que estos directores de éxito, los acabo de, bueno, algunos acabo de mencionar, pues después de haber hecho películas en español, pasan a Estados Unidos a producir películas en inglés, lo que creo es una lástima. Y además, bueno... Pasa un poco como los escritores, ¿no? Como los escritores, es una lástima. Yo dejé de dedicarme a la literatura chicana, bueno, al menos escribiendo sobre literatura chicana, precisamente por eso, porque soy hispanista, no quiero publicar bueno, sobre libros escritos en inglés. Vamos perdiendo, qué pena, sí, ¿verdad? Vamos perdiendo, sí. ¿Qué te parece si cerramos esta charla volviendo otra vez a tu país, a Países Bajos? Quisiera preguntarte hoy en día, en este momento, ¿cuál crees tú que es el perfil y la situación actual de los estudios hispánicos en los Países Bajos? ¿Está creciendo? ¿Qué temáticas? O sea, ¿cómo ves los estudios, el interés por el español? Sobre todo está cambiando, y esto últimamente, en los últimos 20 años, ha tenido una época de oro, digamos, en los años 80, 90, pero luego va bajando. Y últimamente hay dos evoluciones. Una evolución es la que me preocupa un poco, es que en Holanda tradicionalmente hay 5 universidades donde se ofrece la carrera de español. Pues en el día de hoy, en solo 2 de ellas, se ofrece el español como carrera de filología española. Así que un programa de estudios muy completo. Sí. Mientras que en las otras 3 universidades se presenta el programa de español como parte integrante de un programa mucho más amplio, ¿no? Ya a veces va en la dirección de estudios latinoamericanos, otras veces en estudios culturales o en estudios europeos o simplemente como parte de programas de historia. Pero hay que decirlo que el español es más popular en esta segunda tendencia que en la tercera, porque hay muchos estudiantes que, bueno, que eligen por el español, pero al mismo tiempo pensando en su puesto futuro y no en lo que importa la lengua y la cultura española o hispánica, digamos, ¿no? Es una pena. Aunque está bien que pensando en su futuro piensen que el español les va a ayudar, ¿no? Sí, eso también, sí, es una noticia muy positiva. Estupendo, esperemos que siga positivamente. Muchísimas gracias, profesor emérito doctor Huub Hermans, por toda esta carrera, esta dedicación al hispanismo desde el Instituto Cervantes. Queremos darle las gracias de corazón por todo este gran trabajo y todo lo que ha aportado al hispanismo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también.